Muy bien, muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar en la cuarta edición de la Cátedra Bicentenario de la Historia Constitucional y Política del Perú. En esta oportunidad, se ha establecido como un tema para desarrollar es el inicio del primer militarismo y la Disculpe, importancia de la, Borges. ¿Sí? ¿Nos escucha? decía, el inicio de del primer militarismo y la importancia de la Constitución de 1828 en nuestra vida republicana. Bueno, es un tema central, importantísimo, porque de alguna manera nos permite tener, en todo caso, una lectura sobre lo que ocurrió en los inicios de la época republicana, ¿no? Que muy bien el maestro Jorge Basadre había caracterizado a esta época como el primer militarismo, ¿no? El primer militarismo. Este concepto viene, en todo caso, del gran estudioso de la República o de la época republicana, como fue el maestro Jorge Basadre, ¿no? De ahí extraemos este concepto del primer militarismo, ¿no? Del primer militarismo. Muy bien. Entonces, ¿de qué lo que nos estamos, a qué nos, de qué nos, de lo, qué cosa es lo que estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Con el primer militarismo en nuestro país. ¿A qué entendemos como primer militarismo? Bueno, el militarismo en realidad es un fenómeno que va a originarse en la época del inicio de la República. Efectivamente, el primer militarismo nace como consecuencia de la existencia de un vacío de poder ciudadano, puesto que la ciudadanía como tal no tenía, en todo caso, la definición o las características que hoy tiene. Era un concepto muy pequeño, muy reducido, y por lo tanto los niveles de organización en el campo de la vida civil eran limitadas, eran pequeñas, por decirlo de alguna manera. Entonces, quienes tenían un nivel de organización y un nivel de presencia, tanto política como militar, era precisamente, valga la redundancia, los militares. Y decimos los militares porque las nuevas repúblicas nacen como consecuencia de una guerra, que es la guerra de la independencia, que en realidad era una guerra civil, ¿no? Una guerra civil. ¿Y por qué una guerra civil? Es decir, dos fuerzas beligerantes, por un lado, los que buscaban la liberación de las provincias y los pueblos sometidos al dominio español, y por otro lado, el ejército realista español, o como se conoció en su momento, el ejército realista peruano, ¿no? O del Perú, ¿no? Quien era el centro en todo caso del poder español. Entonces, la guerra de la independencia da como consecuencia el nacimiento de una suerte de cúpulas o una suerte de estructura, ¿no? Una estructura de poder, y esta estructura de poder se sustentaba fundamentalmente en el militarismo, ¿no? O sea, de aquellos que habían participado en la guerra de la independencia y que finalmente van a entrar a un conflicto por la conducción política del país. Y es lo que Jorge Basadre va a llamar el militarismo, es decir, el gobierno de los militares, el control del poder por una casta política nacida como consecuencia de la victoria de la guerra por la independencia. Muy bien, a eso llamamos militarismo, ¿no? El militarismo. Y el primer militarismo es aquella etapa en la cual se inicia con la toma del poder o el control del poder político por parte de la cúpula militar o de las castas militares que habían dirigido o habían participado en el proceso de independencia, ¿no? Independencia. Y esto nace con el gobierno de José de la Mar, ¿no? José de la Mar. Muy bien,
Antes de entrar al detalle, tenemos que identificar algunos antecedentes. ¿Cuáles eran los antecedentes del primer militarismo? Bueno, ya sabemos, ¿no? Uno de los antecedentes más importantes es la guerra de independencia, ¿no? La guerra de independencia, que se va a sellar la independencia con la firma de la capitulación de Ayacucho del 9 de diciembre del año 2024, ¿no? Ahí se va a sellar la independencia, se va a reconocer en todo caso la derrota del ejército realista del Perú y la victoria del Ejército Unido Independiente, ¿no? Y la capitulación, que va a ser un acuerdo finalmente reconociendo el fin de la guerra y el inicio de las repúblicas de las Américas, ¿no? O las nuevas repúblicas en las Américas, entre ellas el Perú. Eso por un lado. El otro antecedente va a ser la independencia de Charcas, ¿no? De Charcas, el 6 de junio del año 1825, en la cual va a dar origen a lo que hoy día conocemos como Bolivia, en la cual ya lo hemos explicado en su momento. La promulgación de la Constitución Vitalicia o la Constitución de 1826, que va a ser el 9 de agosto del año de 1826, conmemorando el segundo aniversario de la batalla de Ayacucho y la firma de la capitulación. Por otro lado, otro antecedente va a ser la crisis que va a tener la Gran Colombia como consecuencia del levantamiento de Páez, que va a generar en todo caso una inestabilidad política para el régimen bolivariano, y en particular va a ser, ¿cómo se llama?, el inicio en todo caso de una crisis que va a tener el régimen bolivariano, ¿no? Y eso tiene que ver también con el fracaso del modelo, o en todo caso del proyecto bolivariano, que implicaba la constitución de la Confederación de los Andes, ¿no? De un modelo de organización del Estado en base a lo que conocemos o lo que posteriormente se va a llamar el modelo federal, ¿no? El modelo federal, que fue inspirado en todo caso por el modelo norteamericano, puesto que los norteamericanos establecieron como modelo o como forma de organización un Estado federal. Muy bien, Bolívar fracasa en este proyecto. Finalmente se lleva a cabo la crisis de la Gran Colombia y Bolívar se ve obligado en todo caso a enfrentar esta crisis y poder en todo caso seguir manteniendo la unidad del proyecto bolivariano, que lamentablemente, como he señalado, fracasa. Muy bien, en el Perú, ya entrando al Perú, quien asumía el control en todo caso de el Consejo de Gobierno en ese momento, durante la época bolivariana en el Perú, lo asumió Andrés de Santa Cruz, ¿no? Andrés de Santa Cruz, desde el 29 de junio del año de 1826 al 27 de enero de 1827, ¿no? De 1827. En este periodo, Andrés de Santa Cruz es el que va a asumir la conducción del Consejo de Gobierno, Consejo de Estado lo llaman algunos, puesto que Bolívar se va en todo caso a la Gran Colombia para solucionar la crisis, y finalmente quien se queda bajo la conducción del gobierno es Andrés de Santa Cruz. Salió Bolívar, proclamado la Constitución de 1826, se genera un levantamiento, ¿no? Un levantamiento y un derrocamiento de Andrés de Santa Cruz. Pero finalmente Andrés de Santa Cruz termina, en todo caso, llegando a un acuerdo con los que promovieron este levantamiento, y finalmente se va a instalar una junta de gobierno, ¿no? Una junta de gobierno bajo su presidencia o bajo su conducción. Esta junta de gobierno va a estar integrada por Manuel Lorenzo de Vidaurre, también por José de Morales y Ugalde, y José María Galdeano y Juan Salazar, que era en todo caso un general que había participado en la guerra de la independencia. Todos ellos instalan la junta de gobierno bajo la conducción de Andrés de Santa Cruz. Pero esta junta de gobierno va a asumir ciertos compromisos. ¿Cuál es ese compromiso? Instalar el Congreso Constituyente o el segundo Congreso Constituyente, y este Congreso Constituyente debía elegir
al presidente constitucional de la República y debía redactarse un nuevo texto constitucional. Bueno, efectivamente, la Junta de Gobierno convoca al segundo Congreso Constituyente, que en realidad fue la restitución del Congreso Constituyente de 1822, que estuvo presidido por Francisco de Luna Pizarro, que tenía una tendencia liberal, republicana. Recordemos que en el primer debate ideológico por determinación cuál es el modelo que debía seguir el Perú, se estableció que debía instalarse el modelo republicano, y eso fue en la Constitución de 1823. Este mismo Congreso Constituyente se reinstala, pero ya bajo otros criterios y otras condiciones, al cual se conoce históricamente como el segundo Congreso Constituyente, presidido por Luna Pizarro, y finalmente es este Congreso que va a redactar un nuevo texto constitucional. Pero además de redactar un nuevo texto constitucional, va a elegir al primer presidente constitucional de la República, y en este caso va a ser José de la Mar, que había nacido en Cuenca, Ecuador. En ese momento Ecuador no existía, correcto, todavía Ecuador nace posteriormente, pero finalmente el primer presidente constitucional reconocido en esos términos va a ser José de la Mar. Sin embargo, la elección de la Mar no tuvo consenso, o sea, no tuvo respaldo de todas, en todo caso, los caudillos militares. Porque, ojo, la guerra de la independencia generó un fenómeno político y social que se va a mantener en el tiempo, que son los caudillismos. Y uno de los caudillos, los primeros caudillos que van a aparecer en todo caso serán los caudillos militares que participaron en la guerra de independencia. ¿Quiénes se opusieron al gobierno de José de la Mar? Por un lado estaba Agustín Gamarra y por otro lado estaba Antonio Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Que van a ser dos caudillos que habían cumplido también un papel importante en la guerra de independencia y que finalmente van a ser la oposición de José de la Mar, ¿no? José de la Mar. En esas circunstancias, en todo caso, se va a instalar el primer Congreso Constituyente, ¿no? El primer Congreso Constituyente. En este caso, el primer Congreso Constituyente, como decía, va a elegir al primer presidente de la República, que va a ser José Domingo Lamar y Cortázar, y va a tener como vicepresidente a Manuel Salazar y Baquíjano. ¿Correcto? Son estos dos personajes que van a asumir el control de la nueva república, ¿no? De la nueva república, que en este caso es la República del Perú, ¿correcto? La República del Perú. Bueno, este primer gobierno tuvo muchas dificultades, ¿no? Muchos problemas. Recordemos que el Estado peruano nace en una situación de precariedad, no tenía una gran organización, tenía muchos problemas, nace con deudas, porque asumía la nueva república con deudas con los países que habían participado en la guerra de la independencia, pero además también con conflictos territoriales, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los conflictos que va a generarse es el conflicto con Bolivia, ¿no? Con Bolivia, que estaba bajo el gobierno de el famoso Antonio José de Sucre, ¿no? Donde el mariscal en ese momento, Andrés de Santa Cruz, que va a ser en todo caso de alguna manera reconocido como el responsable del Cusco, ¿no? El Cusco ya va a finalmente tener conflictos con Bolivia, ¿no? Va a tener conflictos con Bolivia y contra Santa Cruz, contra Antonio José de Sucre, y finalmente se va a generar un conflicto, ¿no? Un conflicto en el sur. Vamos a tener un conflicto en el sur, y además también va a generarse otro conflicto en el norte, ¿no? Un conflicto con el norte.
Y este conflicto con el norte fundamentalmente se va a llevar a cabo con la Gran Colombia, ¿no? Aparece otro conflicto, llamado conflicto o la guerra con la Gran Colombia, ¿no? La guerra con la Gran Colombia. Esta guerra con la Gran Colombia, que va a tener una repercusión muy importante en la vida política y económica del país. Y decimos una repercusión muy importante porque no nos olvidemos que la Gran Colombia, la Gran Colombia conformado en ese momento por lo que hoy día es Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, esta unidad o este país, en todo caso, que es un nuevo país o nueva república que se había generado como consecuencia del proceso emancipador de la corriente libertadora del norte, declara la guerra al Perú. Y declara la guerra al Perú por varias razones, ¿no? Por varias razones. Uno, correcto, el conflicto fronterizo, o sea, lo que Bolívar buscaba evitar era precisamente esta guerra entre los nuevos países, lo que lamentablemente no lo evitó, o no logró evitarlo. Y precisamente la Gran Colombia le declara la guerra al Perú, primero por un conflicto fronterizo, ¿no? Un conflicto fronterizo. El Perú reclamaba el puerto de Guayaquil, ¿no? Que hoy día es Ecuador, y la Gran Colombia reclamaba Jaén y Maynas, ¿no? Jaén y Maynas. Entonces ahí había una primera causa que motivó en todo caso este conflicto con la Gran Colombia. Por un lado, el Perú reclamaba Guayaquil y por otro lado, la Gran Colombia reclamaba Jaén y Maynas, ¿no? Lo que hoy día es Loreto, ¿no? Lo que hoy día es Loreto, lo que hoy día es Amazonas, ¿no? Amazonas, una parte de Cajamarca, ¿no? Una parte de Cajamarca. Segundo, que cuando Santa Cruz va a ser derrocado y va a ser obligado a hacer un acuerdo para instalar una junta de gobierno, obviamente implicaba ya una ruptura con Bolívar, porque Bolívar era el que gobernaba la Gran Colombia, ¿no? La Gran Colombia. Y una ruptura con las fuerzas gran colombianas. Y las fuerzas gran colombianas en el Perú van a ser expulsadas, ¿correcto? Van a ser expulsadas, ¿no? Van a ser expulsadas. Y obviamente el conflicto con con el famoso Antonio José de Sucre, ¿no? El conflicto con el sur, con Bolivia, ¿no? Con otro aspecto, ¿no? Y por último, las deudas generadas como consecuencia del proceso de independencia. Es decir, decía que el Perú nace con deudas porque efectivamente, como parte de los acuerdos que se va a llevar a cabo, como para poder fortalecer el proceso de independencia, es que el Perú asumía, o debía asumir en todo caso, el costo que implicaba el respaldo militar de la Gran Colombia, ¿no? Y implicaba el reconocimiento de determinadas deudas, ¿no? De determinadas deudas, como efectivamente ocurrió. Entonces, como ya hemos roto, ¿no? Desde el punto de vista coloquial, ¿no? Como ya hemos roto nuestras relaciones comerciales o nuestros acuerdos políticos, entonces ahora cumple tus obligaciones, ¿no? Y el Perú estaba obligado, o la nueva República del Perú estaba obligada a cumplir sus obligaciones, pues. Y lamentablemente no tenía, pues, los recursos para cumplir sus obligaciones o sus deudas internacionales, porque el Perú, pues, estaba quebrado, ¿no? Estaba quebrado. Bueno, esta guerra se va a llevar a cabo bajo dos campañas, ¿no? Una campaña marítima que la gana el Perú, de alguna manera, porque toma, Guayaquil, ¿no? Toma Guayaquil el 31 de agosto, ¿ya? Y el 22 de noviembre, que va a ser el combate de Malpelo, ¿no? Y el combate de Las Cruces, que van a ser finalmente victorias peruanas, ¿no? Y ahí aparece la figura de un gran almirante, que es el almirante Guise, ¿no? La victoria marítima peruana. Pero en el campo de la campaña terrestre, lamentablemente el Perú pierde, ¿no? Pierde contra las fuerzas gran colombianas, especialmente en la famosa batalla de Portete de Tarqui, ¿no? Del 27 de febrero de 1829,
ya en la cual las fuerzas peruanas van a ser derrotadas por las fuerzas gran colombianas, y finalmente, como consecuencia de esta guerra, se firma el primer tratado, correcto, como país independiente, en este caso con un país fronterizo que sería la Gran Colombia, que es el Tratado de Girón. Pero ya habíamos señalado en algún momento de que la primera experiencia de acuerdos internacionales sería la capitulación de Ayacucho, ¿no? Firmado con las fuerzas realistas. Pero había un acuerdo previo, que es el acuerdo que hace el Congreso presidido por por Luna Pizarro con Bolívar, con las fuerzas gran colombianas, con Bolívar, que permite en todo caso el apoyo, ¿no? La ayuda de Bolívar a la guerra de la independencia en el Perú, ¿no? Ahí tendríamos los primeros tratados o acuerdos internacionales. Y es precisamente en ese acuerdo, en ese tratado que hace Bolívar con el Congreso, donde nace como consecuencia esta deuda con la Gran Colombia. Muy bien, entonces por un lado se va José de la Mar, como presidente, va a enfrentar el conflicto con Bolivia y el conflicto con la Gran Colombia, ¿no? Con la Gran Colombia. En ambos casos terminaron en tratados internacionales, ¿no? Internacionales. Muy bien, pero esta guerra con la Gran Colombia, el resultado fue negativo para el Perú, porque pierde finalmente, le va a costar en todo caso el gobierno a la mar, ¿no? El gobierno a la mar. Pues precisamente, correcto, el Tratado de Girón que va a ser firmado, ¿no? Va a ser el pretexto para el levantamiento de Agustín Gamarra contra la mar, ¿no? Contra la mar. Agustín Gamarra lo va a acusar a la mar de haber en todo caso cedido a la presión gran colombiana y hacerle responsable en todo caso del debacle de la campaña terrestre y del debacle militar o la derrota militar de la cual había sido víctima el Perú, ¿no? El Perú. Y finalmente va a haber en todo caso un levantamiento, van a desconocer la presidencia de José de la Mar. Finalmente José de la Mar va a ser en todo caso deportado, ¿ya? Y va a terminar en Costa Rica finalmente, y así llega el fin del primer presidente constitucional de la República. Entonces, aquí tenemos la primera experiencia que vamos a tener de conflictos internos, ¿no? Conflictos internos desarrollados o conducidos por los caudillos militares que se originaron como consecuencia del proceso de independencia que vamos a tener en la República. Es el primer conflicto y no va a ser el único. Esto va a ser una constante en la vía republicana, es decir, la guerra civil es entre caudillos militares. Y aquí vamos a tener la primera experiencia de conflictos, en todo caso, entre los propios caudillos. Es decir, la caída de José de la Mar como presidente constitucional de la República como consecuencia de una revuelta y un desconocimiento por parte de otros caudillos, correcto, que finalmente va a dar como consecuencia el inicio de un nuevo gobierno, ¿no? El inicio de un nuevo gobierno, y en este caso sería de Agustín Gamarra, ¿correcto? Agustín Gamarra, el cual en todo caso va a ser reconocido por el Congreso de la República. Muy bien, pero ¿cuál fue el hecho más importante durante el gobierno de el famoso José de la Mar, ¿no? ¿Cuál fue el hecho más importante? Aparte de la guerra que hemos llevado a cabo. No olvidemos que encontramos en todo caso un gobierno ya, o sea, el inicio de este gobierno fue complicado, ¿no? Complicado, puesto que, como decía, el Estado peruano era un Estado precario, ¿no? Pero ¿qué hizo? ¿Qué medidas adoptó la Mar, ¿no? Primero, que necesitaba recursos, no había recursos. ¿Y qué hace?
restituye el tributo indígena. El tributo indígena era un mecanismo de recaudación de fondos que se había, en todo caso, implementado en la época colonial. O sea, regresan a los viejos instrumentos o métodos coloniales, ¿no? Coloniales. ¿Y a dónde recurre? Al tributo indígena, ¿no? Al tributo indígena. O sea, que era una institución despreciable, cuestionada en la época colonial. Sin embargo, se restituye, ¿no? La MAR necesita recursos y restituye el tributo indígena, ¿no? Bueno, va a nombrar algunas autoridades, correcto, va a buscar darle institucionalidad al nuevo Estado, y en este caso va a promulgar la Constitución de 1828, que vamos a darle un tratamiento particular por ser un hecho sumamente importante, ¿no? Que va a permitir de alguna manera dar los cimientos o poner los cimientos para la nueva república, ¿no? Para la nueva república. Muy bien, en todo caso, va a permitir de alguna manera la comercialización de los esclavos. Es decir, si bien recordemos que en la época de San Martín se promulga la ley de vientres, ¿no? Que permitía la libertad de los hijos de los esclavos, eso no significaba de que la población afroperuana en ese momento no tenía todavía restringido su libertad. Y en la época de la MAR se consiente de alguna manera o se permite la comercialización de esclavos, ¿no? De esclavos. ¿Qué quiere decir? Que se recurre al viejo método colonial, ¿no? Se recurre al viejo método colonial. Bueno, y eso es lo que va a ser una de las importantes medidas que va a tomar José Lamar, entre otras, ¿no? Entre otras. Pero dentro de las medidas que va a tomar, la más importante me parece que es la promulgación de la Constitución de 1828, ¿no? De la Constitución de 1828. Y ahí vamos, en todo caso, a detenernos, ¿no? Detenernos. ¿Cuál es la importancia de la Constitución de 1828? O sea, la Constitución de 1828 nace pues en un escenario de inestabilidad política, ¿no? De inestabilidad política. Ya hemos señalado de que el inicio del primer gobierno constitucional de José de la Mar también se hizo dentro de un escenario de conflicto, ¿no? Andrés de Santa Cruz había sido derrocado, correcto, le obligan a convocar al Congreso Constituyente, el Congreso Constituyente elige al primer presidente constitucional, en un escenario de crisis. No todos estaban de acuerdo, no todos los caudillos estaban de acuerdo, finalmente terminan, en todo caso, generando un escenario de crisis también y lo derrocan. Entonces, la Constitución de 1828 nace en ese escenario, en un escenario de inestabilidad política, ¿correcto? De inestabilidad política. Entonces, por lo tanto, la Constitución de 1828 es un intento, un tercer intento por darle institucionalidad y estabilidad política al Perú, ¿no? Ya había otros intentos, la Constitución de 1823, la Constitución de 1826, ¿correcto? Desde la proclamación de la independencia. Desde la primera experiencia constitucional, Constitución de 1812, Constitución de 1823, Constitución de 1826, o sea, desde las experiencias constitucionales que el Perú ha conocido, sería la cuarta experiencia constitucional, ¿no? Desde la Constitución de 1802. Desde la proclamación de la independencia sería la tercera constitución, Y desde la firma de la capitulación de Ayacucho sería la segunda constitución. Pero desde la experiencia republicana, sería, en todo caso, una de las constituciones más importantes. ¿Y por qué una de las constituciones más importantes? Porque es lo que le permite darle cimiento a la institucionalidad republicana, ¿no? Republicana. Esta constitución va a ser promulgada el 18 de marzo de 1828, ¿ya? Y va a tener, bueno, algunos señalan de que tiene un carácter liberal, ¿no? Tiene un carácter liberal. Y va a regir hasta el 10 de junio de 1834, ¿no? De 1834.
Bueno, esta constitución se le conoce como la madre de las constituciones, o la constitución matriz, decía el expresidente de la República, pero Manuel Vicente Villarán lo llamaba la constitución madre, ¿no? La constitución madre. Valentín Paniagua, el expresidente de la República y también estudioso del derecho constitucional en el Perú, lo llamaba la constitución matriz, ¿no? La constitución matriz. Pero en realidad la constitución de 1828 constituye o sienta las bases para la institucionalidad de la nueva república o la República del Perú. Lo que quiere decir que las instituciones políticas más importantes establecidas en la Constitución de 1828 se han mantenido en el tiempo durante toda nuestra historia republicana, incluso hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Eso por eso que se conoce como una de las constituciones más importantes. Ahora, esta constitución, a diferencia de las constituciones anteriores, como la constitución de 1823, que tuvo una gran influencia francesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual la constitución de 1826, que tuvo una influencia específicamente napoleónica, la constitución de 1828 va a tomar o va a tener influencia del pensamiento constitucional norteamericano, ¿no? Norteamericano. O sea, aquí aparece por primera vez en nuestra historia la influencia anglosajona, ¿no? Anglosajona, específicamente a partir de la experiencia norteamericana, ¿no? Norteamericana. Entonces ahí vamos a encontrar, en todo caso, la Constitución de 1828. ¿Cómo estuvo estructurada la Constitución de 1828? ¿No? ¿Cómo estuvo estructurado? Bueno, la Constitución de 1828 va a estar dividido, como las constituciones anteriores, a través de títulos. Va a tener 10 títulos, ¿correcto? 10 títulos. Y los títulos van a estar divididos en capítulos, ¿no? En capítulos. Por ejemplo, el primer capítulo va a tratar sobre la Constitución y la religión, sobre la nación y la religión, que tiene que ver con los derechos, ¿correcto? Con los derechos, ¿no? El carácter de la nación, el carácter de la religión. En este caso se va a establecer como religión oficial la católica, ¿no? El segundo capítulo va a tener que ver con la ciudadanía, que tiene que ver con los derechos civiles, ¿no? Con los derechos civiles. El tercer capítulo tiene que ver con las formas de gobierno, ¿no? La forma de gobierno. El capítulo cuarto tiene que ver con el poder legislativo. El capítulo quinto por el poder ejecutivo. El capítulo sexto por el poder judicial. El capítulo séptimo tiene que ver con el régimen interior de la República, que tiene que ver con las municipalidades, cómo estaba organizado internamente el Estado. El capítulo octavo tiene que ver con la fuerza pública. El capítulo noveno tiene que ver con las disposiciones generales. Y por último, la observancia constitucional y su revisión, que tiene que ver con la reforma constitucional. Aquí aparece, por ejemplo, la famosa reforma constitucional pactada, que es una de las instituciones muy importantes porque permitía, de alguna manera, someter a una evaluación o a un juzgamiento social de la Constitución para adecuarla a la verdadera realidad político-social que predominaba, ¿no? Y esto va a dar como consecuencia la Convención de 1834, que va a dar origen a otra constitución que lo hablaremos en su momento. Muy bien, entonces ahí tenemos la estructura de la Constitución de 1828. ¿Cómo estaba organizado el Estado según la Constitución de 1828? Bueno, la Constitución de 1828 va a establecer como principio fundamental de organización del Estado, ¿correcto? El principio tripartito, o sea, la organización a través de 3 órganos de gobierno o 3 poderes del Estado. Por un lado, el poder legislativo, por otro lado, el poder ejecutivo y el poder judicial. En este caso, el poder legislativo estaba constituido o integrado por 2 cámaras. Aquí aparece por primera vez en nuestra historia el carácter bicameral del Parlamento. No nos olvidemos que la Constitución de 1823
el carácter era unicameral, es decir, una sola cámara. En la Constitución de 1826 había 3 cámaras, recordemos, o sea, el modelo tricameral. Aquí aparece el modelo bicameral que va a predominar en la gran mayoría de constituciones en el Perú, ¿no? El modelo bicameral. Por un lado estaba la Cámara de Diputados y por otro lado la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, la Cámara joven y la Cámara de mayor, ¿no? O adulta, por decirlo de alguna manera, es la Cámara de Senadores. Aquí se incorpora, correcto, la renovación, no por tercios, sino la renovación por tercios por cada 2 años, ¿no? Cada 2 años se renovaba el Parlamento, correcto, por tercios, ¿no? Por tercios y mitades, ¿no? Por tercios, aquí aparece la figura de la renovación por tercios y la renovación por mitades, ¿no? Renovación por tercios en la Cámara de Senadores y por mitades la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados. Muy bien, la Cámara de Diputados representaba a las provincias y la Cámara de Senadores representaba a los departamentos. O sea, en la República o territorialmente el Perú estaba dividido en provincias y en departamentos, ¿no? Aquí aparece la departamentalización, lo que ha predominado en casi toda nuestra época republicana, y las provincias, ¿no? Y las provincias que tienen que ver con los municipios, ¿no? Con los municipios. Muy bien, el Parlamento se reunía anualmente, ¿no? Anualmente. Muy bien. El Poder Ejecutivo o el órgano ejecutivo estaba integrado por un presidente de la República y un vicepresidente, ¿no? Aquí aparece la figura del presidente de la República. Si anteriormente ya existía, por ejemplo, el presidente del Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta de Gobierno, sin embargo, no estaba institucionalizado, no estaba institucionalizado. Recién se incorpora la figura de la presidencia de la República como figura constitucional, específicamente en la Constitución de 1828. Entonces, si nosotros decimos constitucionalmente, ¿cuándo nace la institución de la presidencia de la República? Con la Constitución de 1828. ¿Cuándo nace la institución de la bicameralidad del Parlamento? Con la Constitución de 1828. ¿Cuándo nace la Cámara de Diputados? Con la Constitución de 1828. ¿Cuándo nace la Cámara de Senadores? La Constitución de 1828. ¿Cuándo nace la figura de la renovación por tercios del Parlamento? Con la Constitución de 1828. ¿Cuándo nace la figura de la renovación por mitades del Senado? Del diputado, de la Cámara de Diputados, en la Constitución de 1828. ¿Cuándo aparece la figura de la vicepresidencia de la República? En la Constitución de 1828. ¿Correcto? Y también en la Constitución de 1828 aparece el Consejo de Estado, ¿no? El Consejo de Estado. ¿Qué cosa era el Consejo de Estado? El Consejo de Estado funcionaba, correcto, en periodo de receso del Parlamento, ¿no? El periodo de receso. Estaba integrado por representantes, en todo caso, del Senado, ¿no? Del Senado, quienes en todo caso funcionaban en la época del receso del Parlamento, ¿no? Había una figura del famoso Consejo de Estado. Estaba conformado por 10 senadores, ¿no? Por 10 senadores, ya eran los que de alguna manera le daban soporte político al Ejecutivo, ¿no? En el periodo de receso, ¿no? El periodo de receso. Ahora, el modelo de Estado que adopta la Constitución de 1828 es el Estado unitario. Es el Estado unitario, ¿no? El Estado unitario. Lo mismo establecido en la Constitución de 1823 y en la Constitución de 1826. No se adopta el Estado federal. Más bien el Estado federal va a ser combatido, ¿no? Va a ser, en todo caso, un modelo que no va a ser aceptado por la mayoría. Y como consecuencia de la necesidad de restringir o debilitar las corrientes federalistas, se va a establecer en todo caso los gobiernos o las juntas departamentales, ¿no? Las juntas departamentales, que eran algo así como una estructura intermedia. Pero las juntas departamentales en realidad era una fórmula política para, en todo caso, evitar el avance de las corrientes federalistas, ¿no? Federalistas. En el Perú, en todo caso, los modelos federales no han tenido
éxito o en todo caso políticamente han sido restringidos. Muy bien, entonces tenemos un ejecutivo dirigido por el presidente de la República y en ausencia puede ejercer el vicepresidente de la República. ¿Y qué ocurría? Cuando no había presidente de la República, podía asumir el presidente del Senado, ¿no? El presidente del Senado podía, en todo caso, asumir el Ejecutivo, ¿no? Cuando no existiera ni presidente ni vicepresidente. Esta figura también se ha mantenido, en todo caso, durante todo el periodo, durante toda la época republicana, ¿no? Que hoy día, en todo caso, en su momento lo analizaremos cómo se ha expresado o cómo se expresa en la actualidad. Muy bien, el Poder Judicial estaba bajo la conducción de la Corte Suprema de Justicia de la República, estaba conformado por las Cortes Superiores y por los juzgados, ¿correcto? Por los juzgados. Muy bien, desde el punto de vista de los derechos, ¿no? De los derechos ciudadanos, bueno, el concepto de ciudadanía no era un concepto como lo entendemos hoy día, era un concepto restringido, todavía, ¿no? Tenía un concepto restringido, pero sin embargo se reconocía algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la imprenta, ¿no? El derecho del libre tránsito, por ejemplo, se reconocía también el derecho que tenían de expresar en todo caso su libre pensamiento de alguna manera. Se reconocía, ¿correcto?, la ciudadanía peruana, por ejemplo, se reconocía la ciudadanía peruana y vamos a encontrar, ¿correcto?, el reconocimiento de la religión católica como religión oficial, ¿no? La religión oficial, y todos estos aspectos que vamos a que van a ser reconocidos constitucionalmente. Pero también se van a abolir algunos privilegios que existían en la época colonial. Por ejemplo, como los mayorazgos van a ser anulados, ¿no? Los puestos hereditarios, por ejemplo, se va a apostar porque los puestos públicos sea como consecuencia, en todo caso, de la participación de las personas. De alguna manera va a haber ahí ciertas flexibilidades, ¿no? Se va a establecer, por ejemplo, la reglamentación de las elecciones de los municipios, ¿no? Va a haber, en todo caso, la posibilidad de que se participe en la determinación de los gobiernos municipales o las municipalidades en ese momento, ¿no? Va a buscar mantenerse un orden interno, ¿no? A través de un sistema de control interno, ¿no? Para garantizar las seguridades, en fin, ¿no? Ahí vamos a tener los aspectos más importantes de la Constitución de 1828. Bueno, bajo el imperio de la Constitución de 1828 se llevó a cabo el gobierno de José de la Mar, como ya he señalado, y el gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? El gobierno de Agustín Gamarra se va a constituir, se va a caracterizar por ser un gobierno fuerte, un ejecutivo fuerte, es decir, la concentración de poder predominante en el ejecutivo, ¿no? En desmedro del Parlamento. El Parlamento va a tener en todo caso ciertas limitaciones donde el Ejecutivo se va a imponer, lo que finalmente va a concluir en 1834, ¿no? El gobierno de Agustín Gamarra va a ser el primer gobierno que va a concluir su periodo, porque ojo, el gobierno de José de la Mar no concluyó su periodo, pero sí el gobierno de Agustín Gamarra. Muy bien, entonces así llegamos al fin del inicio del primer militarismo con el gobierno de José de la Mar y Agustín Gamarra y la promulgación de la Constitución de 1828, que constituye la Constitución que sienta las bases para la institucionalidad del modelo republicano. El predominio de un modelo unitario, el predominio de una estructura estatal sobre la base del principio de la existencia de tres poderes del Estado, ¿correcto? Y el reconocimiento de algunos derechos en favor de la ciudadanía. Muy bien, entonces con este análisis, este breve análisis, damos por concluido nuestra cuarta sesión de la Cátedra Bicentenario de la Historia Constitucional y Política del Perú.
Por mi parte, muchas gracias y estoy sometido a las preguntas que sean necesarias.